chicos los que me faltan. Miranda Yasmín está. Ah, sí. Está su nombre nomás, pero ella... Sí, profe, estoy. Ah, Sora Molina. Correa Juliana, No, sí, no sé si lo puede ver en la pantalla. voy, sí. Molina. Sí, profe, acá estoy Ah, en el trabajo. ok. Monsalve. Sí, estoy. Morales. Presente, profe. Sí. Muñoz. Que algunos no los logro ver. Nieves, ¿cuál es tu apellido? Mi apellido es Castagnola. Ah, ok. Sí, sí. Nieves Castagnola. Castañola, ok. Aquí. Cuerci está. Quiroga. Quiroga Maricel. Y Retamal. Sí, estoy presente. Sí, ok. Vidal Zavala. Acá estoy, profe. Ok. Zúñiga. Pizarro está. Aldana, sí. ¿Estás? Sí, profe. Ok. Profe, ¿me puso presente? ¿Quién eres tú? Miranda, Daira. Sí. ¿Y Navarrete? Sí, presente, profe. Ok. Profe, le hago una consulta. Sí, Me anotó a mí, yo soy Daniela Casanova. Casanova, sí. Sí, sí, sí. Ah, genial. Ah, buenísimo. Casco está. Hoy no, o no vino hoy. Me parece que no. Bien. Bueno, chicos, vamos a seguir. A los que no nombré era porque ya los fui viendo un poco. Esperemos que no me dejen solo el nombre, sino que estén por ahí, porque algunos los veo, otros no Profesora los veo. Correa Juliana. Sí. Yo Bien. estoy en el trabajo, profe, por eso no Sí, prendo la sí, cámara. Pero si sí. quiere la prendo. No, sí. Me basta que den La 5 diga. Correa Juliana, seguidas sí, porque entonces algunos me puso dejan los presente. nombres nomás. Bueno, Profe, ¿ya me anotó el presente? Figueroa sí. Ah. Bueno, como les decía, lo que fuimos viendo dentro de este contexto, a ver que me perdí yo misma. Ahí está. Bien. Dentro de lo que ustedes tienen en la unidad bibliográfica, hablamos también de epidemiología. Bien. Y ahora vamos a ver un poquito eso. Les voy a compartir pantalla. ¿Qué es la epidemiología? ¿En qué consiste? Y como lo que tuvimos anteriormente, nos daba una introducción a lo que es esto. Bien. Bueno, la epidemiología es algo que proviene del griego como su origen etimológico y significa sobre, demos significa pueblo y logos estudio, o sea, el tratado sobre los pueblos. Bien, así que la epidemiología lo que va a hacer, va a estudiar sobre la población estos procesos de salud e enfermedad. Esto es lo que ayuda, ¿no? Y la definición en sí, en la epidemiología, es la disciplina que estudia la distribución y determinantes. En rojo tengo científica, sistemática, estadística. ¿Por qué? Porque esto científica, que tiene un proceso, utiliza el método científico, es sistemática, ¿no? Tiene un orden, no se hace así de cualquier manera, sino tiene un orden, ¿bien? Y un sistema que se aplica, y después usa la estadística. ¿Qué es lo que nos hace? Esto va a estudiar la frecuencia y la distribución, ¿bien?
Voy a apagar porque me parece que mi internet no va tan bien. Así que apago la cámara, chicos. Esta distribución de cómo estos patrones, ¿no? Se van distribuyendo. Y esto nos va a dar el pie como para decir qué es lo que pasa, dónde, por ejemplo, sufren ciertas enfermedades, dónde esto se produce, por qué se produce, etc. Bien. Y nos va a descubrir también en ciertos grupos donde nosotros vamos a tener o vamos a ver estas enfermedades, o en ciertos grupos sociales y en ciertos determinantes que se van a presentar. Profe, consulta, ¿esa definición está acá en la fotocopia? Debería estar. O si bueno, no está en eso, está en la, ¿cómo se llama? En el PowerPoint que ustedes tienen en plataforma. Y si no está, me avisan. ¿Bien? Dale, gracias. ¿Qué nos va a decir? Bueno, ¿en qué tiempo, en qué lugar esto se presenta? ¿Bien? Nos va a decir. Y algo que tenemos que tener siempre presentes, chicos, es estas tres variables que siempre vamos a usar: el tiempo, el lugar, la persona, ¿no? El tiempo, ¿cuándo sucede? ¿Bien? El lugar, ¿dónde? Y la persona, ¿qué persona es la que se ve afectada? Aquí podemos tener grupos de edades, grupos, por ejemplo, sexo, ¿no? ¿Qué nos van a determinar? Edad, sexo, color, ¿no? Que nos van a identificar un tipo de persona que vamos a estudiar. ¿Bien? Y las determinantes, ¿qué es lo que está influyendo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿No? ¿Por qué está sucediendo? Y ya les decía antes, por ejemplo, las determinantes sociales van a afectar mucho, así como las determinantes físicas, las ambientales, etcétera, que van a afectar. A lo mejor vamos a tener la aparición de ciertas enfermedades que afectan solo a un sexo. Bien, y esto también es importante ir reconociendo. Si nosotros hablamos de la historia, antes como hablamos de salud, y si hablamos de salud vemos que en la historia el concepto de salud ha tenido muchas variaciones. Y en la antigüedad, ¿qué es lo que se decía de la salud? Si alguien se enfermaba, ¿qué pasaba? ¿Qué es lo que saben ustedes, o al menos lo que leyeron? ¿De quién Lo era la asociaban culpa? a lo sobrenatural. Al sobrenatural, era muy asociado a lo sobrenatural, ¿ya? Eran castigos de los dioses, o algo habías hecho mal y era tu culpa, ¿bien? Bueno, acá también la epidemiología, que también es antigua, así como el hombre en la tierra, ya en el 400 a.C., este Hipócrates había estudiado que algo ocurría y que la enfermedad no era castigo de los dioses, era algo que había en el ambiente. Y él decía que las aguas, el aire, los lugares nos podían enfermar. Y él ya introdujo este concepto de epidémico y endémico, ¿ya? Epidémico es cuando hay una enfermedad en un lugar determinado donde el número aumenta, ¿no? Y endémico, algo que está siempre presente. Luego tenemos Galeano también, después de Cristo, donde él dice que ya hay ciertas cosas que van a influir en nuestra vida y que nos van a enfermar. Y aquí nace también la noción del estilo de vida y cómo nuestra personalidad puede influir en la salud y enfermedad. Bien, vean cómo ya van relacionando algunas cosas. No sé, si alguien es positivo, obvio que va a ser más fácil que alguien que es negativo, que es depresivo, etcétera, más fácil enfermarse y más fácil tener problemas. Luego fue evolucionando bien el concepto de contagio y la teoría microbiana de la enfermedad, ¿no? Y aparece el microscopio
y estos señores que nos proponen este nombre así extraño, que debe ser un griego, ¿no? Que propone que la enfermedad era transmitida de persona a persona por partículas que eran demasiado pequeñas para ser vistas, entonces venía el contagio. Y acá nace el concepto también de los microbios. Y después, bueno, viene fundamentada porque ya podemos ver los microbios al microscopio. Luego tenemos Pasteur, que demostró que la inmunización era efectiva, por ejemplo, para la rabia. Luego vino la pasteurización de los alimentos, etc. Luego se descubrió el bacilo de Koch, ¿no? Y todas estas cosas que nos fueron dando grandes adelantos. Este señor Graun, que empezó a analizar datos de mortalidad, y empezaron a nacer, o sea, vino el nacimiento de las estadísticas vitales, no sé, cuántas personas mueren, cuántas nacen, cuántas se enferman, etc. Y estos señores nos permitieron cuantificar patrones de nacimiento, de muerte y cómo ocurre la enfermedad. Y hasta ahora la epidemiología y la estadística, bueno, van muy de la mano. Por ejemplo, hay estudios epidemiológicos. Acá tenemos este señor Snow en Londres. Él guió un poco el estudio de los brotes de cólera en la ciudad de Londres. ¿Por qué se producía el cólera? Este señor no es de la rama de la salud, es un estadista, pero él observando, bien, y viendo en el lugar, bien, por eso dice epidemiología de campo, que él fue en el lugar y a observar, y se dio cuenta que la gente que bebía de cierto pozo de la ciudad, porque antes no había, como nosotros tenemos ahora, el agua corriente, ¿no? Había que ir al pozo de la ciudad a buscar el agua. Por eso también la gente se bañaba menos y todo lo demás, porque no era fácil, ¿no?, tener el agua. Y este señor observó que los que iban a ese pozo tomaban agua, se enfermaban y morían. Entonces fue relacionando con la observación de que el problema estaba en el agua, porque en otro lugar de la ciudad y en el otro pozo la gente tomaba agua y no se enfermaba. Bien, entonces analizando se dieron cuenta que el agua estaba contaminada. Vean cómo no puede influir, ¿no? O sea, cómo puede influir y cómo con nuestra observación podemos descubrir ciertos problemas. Aquí nos dice esta definición que cada una de las definiciones siempre va a estar influenciada por la realidad de nuestra época. ¿Bien? ¿Por qué? Porque los determinantes poblacionales, los riesgos de salud van a ser según la época en que estamos viviendo. Acá tenemos una definición del 2008, ¿bien? Y pienso que si ahora hacemos una de esta realidad del 2024, va a ser diferente y nos vamos a dar cuenta que va a cambiar. ¿Por qué? Porque la realidad que vivimos es distinta. ¿Bien? Entonces, vamos a irnos asociando y vamos a ir actualizando las cosas a medida que va transcurriendo el tiempo. Y las cosas que a lo mejor influyeron en el siglo pasado o en siglos mucho más remotos, no van a influir ahora. Por ejemplo, la contaminación del agua, que también la hay, porque sabemos que nosotros aquí mismo en Neuquén hemos tenido problemas con el río contaminado, ¿no? Porque se han ido desechos al río, pero que rápidamente hemos podido controlarlo y se han limpiado las aguas, etc. Pero en el pasado era mucho más difícil. A lo mejor vamos a tener otros problemas, como lo tuvimos con la pandemia. Bien. ¿Para qué nos sirve la epidemiología? Bueno, la epidemiología nos sirve para muchas cosas. Nos sirve para analizar situaciones, nos sirve para vigilar, ¿bien? Nosotros estamos atentos, ¿no? Los que trabajan en epidemiología siempre están atentos a qué va surgiendo, cuáles son los problemas que hay. Le digo, si un enfermero dentro del consultorio viene una consulta y se da cuenta que es una enfermedad, ¿ya?, exantemática, por ejemplo, sarampión, varicela, estas cosas, las debe avisar al servicio de epidemiología. ¿Por qué? Porque esto se lleva a control. Ahora estamos en una así alerta de enfermedad. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que hay que está produciendo un poco de temor? Viruela de mono.
la famosa viruela del mono, ¿bien? Entonces, estamos atentos a que esto no se propague, a que no hayan más casos, porque si esto se propaga, bueno, ya sabemos cuáles son las consecuencias. Entonces, todas estas enfermedades infectocontagiosas van controladas y van avisadas. Evaluación de las tecnologías. Esto también, vamos evaluando si esta tecnología sirve o no sirve, ¿no? Para un control, etcétera. Y vamos haciendo investigación. O sea, para todas estas cosas nos sirve la epidemiología. Vean que hay muchos campos en los que trabaja y en los que es importante. Usamos también, la usamos para el estudio de las colectividades y de las personas así individuales, para ver el concepto de salud o cómo es la situación de salud. También la epidemiología se preocupa de la difusión, ¿ya?, sobre las determinantes y las causas de los problemas de salud. Piensen que cuando empezó la pandemia nadie sabía cómo se contagiaba, qué es lo que había, estábamos todos desesperados. Pero cuando aprendimos, nos lavábamos las manos, usábamos barbijo, teníamos ciertos cuidados que no hay que abandonar, por favor, ¿ya? Y eso nos va a ayudar a también a mantener cierta higiene y a protegernos de ciertas cosas. Bien, ustedes que son de esterilización saben la importancia que debemos tener en la higiene, sobre todo de las manos. Las manos son un conductor, ¿no?, especial. Nosotros llevamos y traemos gérmenes de todos lados. Llevamos de nuestra casa y traemos a nuestra casa. Así que por eso la higiene es algo fundamental. Y otro grupo, ¿no?, se refiere a estas tareas, a esta evaluación de políticas y estrategias y de tecnología y de acciones que vamos a dirigir para modificar una situación de salud y de enfermedad. Bien, aquí tenemos algunos usos principales de la epidemiología. Vamos a identificar cómo es la historia natural de la enfermedad, vamos a describir cómo se distribuye, cuál es la identificación de la etiología, qué es lo que la produce, cuáles son los factores de riesgo, ¿no? Vamos a explicar también los mecanismos de transmisión y diseminación de la enfermedad, cuál es la magnitud y la tendencia que tienen algunas enfermedades, bien, cuál es la vulnerabilidad también de las personas que hay o cómo podemos enfrentar el problema de salud que está habiendo, etcétera. Nosotros con la pandemia nos pudimos dar cuenta que teníamos un sistema de salud muy precario, ¿no? A pesar de decir, ay, en Argentina tenemos un sistema de salud que atiende a todos, que cubre, etcétera. Pero después nos dimos cuenta que, ¿no?, fallaban en muchas cosas, sobre todo en esta educación a la comunidad. Y aquí es clave, porque si yo tengo una comunidad que está educada, es más fácil, ¿bien? Luego tenemos ciertos problemas que en todos lugares se producen, como aquellos que no quieren vacunarse, no quieren cuidarse, etc. Antivacunas, por ejemplo, ya es un problema. Otro uso, bueno, como decíamos, la descripción del estado de salud de las poblaciones, qué es lo que la produce, ¿no? ¿Qué es lo que pasará conmigo? ¿Cómo esta historia natural de la enfermedad va a influir en mi vida? ¿Mm? ¿Cuál es la efectividad de los tratamientos y la eficiencia de los servicios sanitarios que tengo a disposición? La importancia entonces de la epidemiología es que nos da información de salud, complementa las ciencias médicas y clínicas, ¿no? Por ejemplo, nosotros sabemos que si una madre embarazada se cuida desde el inicio del embarazo y desde antes, si tiene una vida sana, este niño que se está formando va a nacer en buenas condiciones. Y después, si nosotros seguimos educándolo, va a tener una vida sana, se va a poder educar, va a poder trabajar, etcétera, etcétera. Bien. También va a evaluar la terapia y la prevención, conviene o no conviene, etcétera. Bien, voy muy rápido. No. ¿No? Bueno. Está bien. Bueno. Luego tenemos en epidemiología también estudios que hacemos. ¿Y qué nos vamos a preguntar, ¿no? ¿Qué estudiar y para qué lo vamos a estudiar? Y esto siempre va a tener un orden, ¿ya?
¿Por qué? Porque nosotros no podemos empezar una investigación evaluando, no. Primero tenemos que pensar cómo la vamos a hacer. Entonces, una investigación epidemiológica va a ser este conjunto de actividades intelectuales y experimentales. ¿Bien? ¿Por qué? Porque, como les decía antes, hay una investigación o un modo de hacer epidemiología observando. Yo observo y voy sacando mis conclusiones, pero también voy evaluando si estas conclusiones son reales o no son reales. Bien, entonces, ¿qué es lo que hace el investigador? ¿Qué voy a estudiar? ¿Qué datos voy a recolectar? ¿Dónde los voy a recolectar? ¿Cómo los voy a procesar? ¿Cómo los voy a interpretar? Etcétera. Vean todo este caminito que se hace para hacer un estudio epidemiológico. Y es un poco lo que nosotros hacemos, ¿no? Como científicos, es este método científico que tiene cada profesión, en que nosotros vamos a tener un método determinado para llegar a un resultado, a una hipótesis y algo que podamos comprobar. Tenemos métodos de investigación descriptiva, analítica y observacional, analítica y experimental. ¿Bien? ¿En qué consiste cada una de estas? Bueno, vamos en la descriptiva, vamos a recoger la información, vamos a identificar cuál es la población de riesgo, vamos a definir las variables y vamos también a formular una hipótesis. ¿Bien? Y aquí las variables, esto también recuérdenlo siempre, las variables más usadas van a ser tiempo, lugar y persona. Y las variables son aquellas cosas de interés que a nosotros nos interesa saber qué es lo que queremos averiguar. Por ejemplo, de las personas. ¿Cuáles son las personas que se enferman? ¿No? ¿Qué edad tienen? ¿Qué sexo tienen? Etcétera. El tiempo, ¿cuándo ocurre? Por ejemplo, hay cosas que nosotros sabemos sí o sí. Por ejemplo, nosotros sabemos que en invierno nos enfermamos ¿de qué? Enfermedad gripe. Gripe, todo lo que es pulmonar, ¿verdad? Todo lo que es pulmonar. Bien, ¿y cuando es primavera? Alergias. Las alergias. Alergia. Bien, Alergia. bien, Gripe también resfrío de primavera. de primavera, ¿no? Entonces vean cómo sabemos que en ciertos tiempos hay cosas que se presentan, ¿bien? Entonces, estas variables siempre hay que tenerlas. Si yo, esta pregunta de examen, ¿cuáles son las típicas variables que se estudian? Tiempo, lugar y persona. Bien, el tiempo, ¿cuándo? La persona, ¿quién? Y el lugar, ¿dónde? Y esto nos vamos a ir preguntando. Por ejemplo, de la persona, nosotros podemos estudiar el sexo, podemos estudiar la edad, la raza, el lugar de nacimiento, el nivel de educación, el nivel económico, antecedentes patológicos o no patológicos, las características clínicas de la enfermedad en esa persona. Vean cuántas cosas se pueden estudiar en esta variable persona. ¿Bien? Esto también es necesario saberlo, chicos, ¿no? Porque dicen, bueno, hay 3 variables, sí, tiempo, lugar y persona. ¿Pero qué se estudia? Bueno, al menos de la persona saber sexo, edad, raza, el nivel de educación, el nivel socioeconómico, que son antecedentes que nos van a ayudar. El tiempo, Profe, sí, una consulta, ¿por qué se estudia el lugar de nacimiento? porque a veces puede influir. Por ejemplo, si yo nací en un lugar donde había contaminación, ¿no? Puedo tener consecuencias desde ese tiempo. ¿Se entiende? También va el tema de la vacunación, también lo que van los padres y el nivel, ¿no? de Claro, eso ya va más como en la parte educativo. del estilo de vida que llevan ellos. Por ejemplo, si yo Ujú. tuviera padres que son contra vacuna, no me van a vacunar. Pero el lugar de nacimiento a veces tiene que ver, por ejemplo, si es un lugar muy contaminado, si hay ciertas características geográficas que hacen que haya ciertos tipos de enfermedades, ¿no? Sabemos que hay lugares que están contaminados porque, no sé, fueron desechos de basura, ¿ya? Y que después se hicieron construcciones. Y esta es la gran problemática que a veces existe. No sé si... Profesora, Sí, No ¿le hago una solo, consulta? a ver, vamos de a uno. le hago una consulta. Ahí en el lugar de nacimiento también entraría, por ejemplo, una familia que
siempre se calefaccionó a leña y el tema del humo y eso también con las Pues, patologías. claro, puede influir. Si yo, por ejemplo, presento problemas asmáticos, puede ser desde mi infancia, desde el lugar de mi casa, lo que usé, el tipo de calefacción, ¿bien? O puede ser también mi parte biológica, porque ahí hay que tener en cuenta qué herencia tengo como genética, ¿bien? Claro, algunas razas o etnias están más También, predispuestas a algunas enfermedades que otras. que otras, O sea, sí, tienen más, sí, más predisposición. sí. Marianela, ¿qué querías decir? No, también de lo mismo, que por ahí la gente que vive más alejada de la ciudad o de los hospitales también no llegan a vacunarse, los chicos no se vacunan y demás. Claro, eso también, ¿no? El acceso que yo pueda tener a los servicios de salud, eso también puede influir, ¿bien? Bueno, y en el tiempo vamos a encontrar las variaciones estacionales, lo que hablábamos antes, ¿no? Sabemos que en invierno hay más enfermedades respiratorias, ¿no? En primavera las alergias, en verano todo lo que es problema de diarreas, gastroenteritis. ¿Por qué? Porque, bueno, comemos mucha fruta, verdura y a veces mal lavada, ¿no? Con qué frecuencia ocurren los eventos, los ciclos y periodos de aparición de ciertas cosas, el duración de los síntomas, cuánto es el periodo de incubación, cómo se propaga, la velocidad con que se propaga, etc. Y el lugar, bueno, esto también, la flora, la fauna, el clima, la humedad, la altura, qué recursos naturales tiene y qué servicios. Aquí vamos también a los servicios que pueda presentar ese lugar. O sea, vean cómo todo esto se va relacionando. Bien, en la epidemiología analítica, ¿no? Aquí lo que hacemos, analizamos y vamos comprobando la hipótesis que podemos tener. Y la epidemiología experimental, bueno, esta va a aprovechar los resultados de las otras fases y aquí va a ser experimento. Por ejemplo, yo puedo intervenir y puedo decir, a este grupo le voy a dar tal medicación para ver qué reacción tenga. O sea, es experimental. ¿Cómo pasó con las vacunas, chicos? ¿Se acuerdan que se elegía un grupo y a esto se le daba la vacuna? Bien, y veíamos qué producía en ellos. Bien, esto es la fase experimental. Epidemiología observacional, la analítica y la experimental. Estos son los tipos, perdón, los tipos que tenemos. Aquí en este ejemplo, y después lo pueden leer, es lo que yo les explicaba de cómo este señor, observando, pudo ver cómo se desarrollaba la enfermedad en la ciudad de Londres. Y acá volvemos a la historia natural de la enfermedad. Bien, acá tenemos todo el esquema de esta historia natural de la enfermedad, periodo prepatogénico, patogénico y postpatogénico. Bien, esto yo les recomiendo que lo aprendan bien, porque les va a ayudar mucho después a sacar todas las conclusiones. El enfoque de riesgo es un trabajo que tenemos también en la atención de salud en que nosotros vamos a pensar la probabilidad que tiene el individuo o un grupo de personas de enfermarse. Por ejemplo, este señor que va caminando ahí por la cuerda floja arriba de la ciudad, el riesgo es alto de caerse, de que pierda el equilibrio. Bueno, nosotros, personas que vivimos en la vorágine de la ciudad, también es fácil que nos enfermemos de estrés, que es lo que todos tenemos. Estoy estresado, estoy estresado. Bueno, ¿por qué? Porque nos dejamos llevar, ¿no? de lo que es el correr siempre y cómo esto va a producir un daño en la salud. Entonces, cada uno se tiene que preguntar hasta dónde yo puedo permitir ciertas cosas. Un factor de riesgo es aquello que nos puede enfermar. Hay algunas características, por ejemplo, que nosotros tenemos y que van a ser más propensas. Por ejemplo, que yo sea propenso a tener problemas estomacales o sea propenso a tener problemas respiratorios. Esto depende de mi constitución física, pero también de mi edad, del sexo, de cómo viví, ¿no? de las defensas que pueda tener,
de la capacidad que tenga mi organismo o de la capacidad que tenga también el sistema de ayudarme, porque si no tengo un sistema de salud que me socorra rápidamente, a lo mejor algo que es simple se puede complicar. Por ejemplo, les digo, una simple apendicitis, si yo la detecto a tiempo y la trato, la opero, no va a tener problema, pero si no lo hago, sí va a tener problemas. Y a veces los problemas vienen, ¿por qué? Porque no encontré el profesional adecuado y no me dio un buen diagnóstico, o no fui a tiempo a la urgencia, ¿se dan cuenta? Así que bueno, luego tenemos algunos factores de riesgo que pueden ser fisiológicos, bien, los voy a nombrar nomás, conductuales, de cómo yo me comporto, demográfico, dónde vivo, la edad, el género y todos estos grupos, el trabajo, la religión, la cultura, el nivel de ingresos que tenga, porque así también voy a poder disponer. Medioambientales, todos estos factores que son socioeconómicos, culturales, políticos, etc. A veces, en algunos lugares, solo por el contexto en que viven, ¿no? Cultural, se enferman. Por ejemplo, en la India, chicos, esta cultura que dice que se tienen que ir a bañar a este río. Imagínense, hasta los muertos van en el río. Así que, ¿cómo puede ser, ¿no? Que a pesar de todos los conocimientos que tenemos, pero por cultura, una vez me tengo que ir a bañar en el río? ¿Se dan cuenta? Bueno, yo tengo las 10:16, vamos a quedar hasta acá. Les voy a dejar después habilitado para que ustedes vayan viendo y vayan leyendo. Traigan sus consultas para el próximo encuentro que tendremos ya en 15 días y así no se les va acumulando tanto. Bueno, Profe, consulta. sí, ¿Esta presentación la podrá subir a la plataforma? la voy a subir, chicos, así les queda, me parece que la tienen como PDF. Ok, gracias. Sí. Profe, Profe, no sé si consulta. A ver, sí. no sé si me nombró porque se me cortó justo cuando estaba tomando asistencia. Sí, Cifuentes. Sí, Sí, sí. Lo mismo le iba a preguntar, profe. Lera, Apellido, Lera. Lera, sí. Yo pregunto, ¿Casco está? ¿No? ¿Funal? Tampoco. ¿Meda? Acá, profe. Ah, ok. Y después, ¿Cuerci? No. ¿Quiroga? Tampoco. Ay, ¿qué más? ¿Zúñiga está? Quiroga sí, acá, profe. profe. Ay, estábamos durmiendo. No, en la anterior también le Sí, dije presente, pero se ve que no se ve el perdón, audio, estaba sí. con los auriculares. ¿Zúñiga? Sí, profe. Ah, ok. También se lo había dicho que sí. Sí, no, es que de repente tienen que disculpar acá la edad, ya los oídos no funcionan como antes. Bueno, chicos, un Profe, gusto. consulta. Sí, ¿Va a dejar